Bien, pues ya empezamos. Pues vamos a ver algoritmos greedy, o lo traducen en español como glotones. La traducción no me gusta porque, o sea, si ustedes buscan en el diccionario, se aparece de español a inglés glotón como greedy, pues, o sea, es una de las, ¿cómo se llama? De las diferentes traducciones, pero greedy más bien significa como avaro, como codicioso, o sea, como alguien que siempre quiere más. O sea, que la verdad, de los que no sé, siempre se tratan de guardar, y un glotón es alguien que come sin considerar las consecuencias. No, aquí es alguien que quiere como siempre tomar todo lo que pueda, pues, en ese sentido es greedy. Y se llama greedy porque a veces cuando ustedes tienen un problema de optimización, lo que sucede que conforme van encontrando la solución, hay como que lo van haciendo de manera iterativa, ¿no? Como en programación dinámica. Ustedes van tratando de encontrar la subsecuencia más grande, ¿no? Y van considerando ciertas posibilidades para ir creciendo su solución. En programación dinámica, como que guardas una tabla de todas, ¿no? De cuál fue la mejor dada las elecciones. Pero en caso de una estrategia greedy, hay como que una solución que es la obviamente mejor en ese momento. Como que la que localmente te da más, y a veces esa decisión local que maximiza es la que maximiza globalmente. Ajá, entonces, todo esto va a quedar claro ya con un ejemplo. Fíjense, entonces supónganse ajá, eh, que vamos a tener el siguiente problema, selección de actividades. Tenemos N actividades, ¿no? Digamos N pláticas o clases que se van a dar en un salón. O sea, no pueden haberla, y esas ocurren por un intervalo de tiempo, ¿ok? Y queremos encontrar el conjunto de actividades más grande que puedan ocurrir, que sean compatibles. O sea, si hay dos actividades que se traslapan, pues esas no son compatibles. Pues piénsenlo como un congreso y tienen un salón y ya tienen el horario de pláticas y quieren maximizar el número de pláticas que se pueden llevar a cabo en un salón, ¿no? Entonces, cada plática tiene un momento de inicio y un momento de final, ¿ok? Entonces, queremos encontrar el conjunto más grande de actividades compatibles. Eso, pues, bueno, aquí lo pongo esquemáticamente, ¿no? Estos son los intervalos de tiempo y quiero encontrar el máximo de número de actividades compatibles. En este caso, pues, por ejemplo, estas son compatibles, ¿no? Supónganse que estas son mi tabla de actividades, la actividad del 1 hasta el 11, y lo que es FI es el tiempo de inicio y FI es el tiempo final. ¿Ok? Entonces, la primera actividad dura del tiempo 1 al tiempo 4, la segunda actividad del tiempo 3 al tiempo 5 y así sucesivamente. Entonces, yo podría tratar de resolverlo con programación dinámica. Entonces, sea ese y el conjunto de actividades que empiezan después de que acaba la actividad I, pero que terminan antes de que la actividad J empiece. O sea, está la actividad I, la actividad J y lo que queda en medio. Esas son las actividades S y J. ¿Ok? Entonces aquí está la actividad AI, está la actividad AJ y S y J es simplemente las actividades que yo podría llevar a cabo en medio. ¿Ok? Eso ya me sugiere una estrategia para hacer programación dinámica, porque consideren que A y J como una solución óptima en ese intervalo, en el intervalo A y J. ¿Ok? Entonces, imagínense que ustedes toman una actividad acá que cabe en medio, ¿no? Pues los intervalitos que quedan entre ahí y acá, pues tienen que ser óptimos, ¿no? Tienen que encontrar el número máximo de actividades que puedan meter ahí. Lo mismo las actividades que están entre acá y AJ. Ahí tienen que hacerlo de manera óptima, ¿ok? Es como en programación dinámica. ¿Qué pasaría si acá estuviera en la solución óptima? Bueno, si pasaría eso, pues entonces el intervalo entre A y acá pues tiene que ser óptimo también, el de acá y AJ tiene que ser óptimo también. Y entonces eso sugiere pues ya una recurrencia, que es lo que hay que hacer para resolver las cosas con programación dinámica, que sería esta recurrencia, que es PJ es el máximo número de actividades que puedo yo tener en el intervalo IJ, ¿no? Entonces, la solución pues va a ser C1N, el máximo número de intervalos que puedo tener entre
entre esas, o C0 y n más 1 si quieren para considerar todo el intervalo, ¿no? Entonces, pues voy a llenar mi recurrencia es como sigue. Si I es igual a J, ¿no? O sea, son la misma actividad, pues no puedes meter nada en medio. Si no, pues entonces dices, bueno, considera cada una de las actividades que ocurren en medio, de las AKs, ¿no? Parte y usa y fíjate en la tabla entre IK y KJ, ¿no? Entonces toma el óptimo y súmale 1 porque estás metiendo en medio la actividad acá. Y el máximo sobre todas esas iteraciones, sobre todas las AKs, es el valor de C y J. ¿Vale? Entonces, yo podría llenar mi tabla con programación dinámica, pues otra vez de abajo hacia arriba, ¿no? Primero los intervalos más pequeños y los voy creciendo. Entonces, esto ya me da un algoritmo de qué tiempo. Bueno, encontrar y barrer sobre todo los AKs, pues me toma tiempo lineal, ¿no? ¿Y cuántas entradas tiene mi tabla? Pues tiene un número cuadrático. Entonces, esto tiene tiempo n al cubo, ¿no? Pero entonces aquí es donde entra la estrategia greedy, con la siguiente observación, fíjense. Imagínense qué pasa si yo digo, voy a elegir, me voy a fijar, mejor dicho, en la actividad que acaba primero, ¿no? De todas las actividades, fíjense las que primero acaban, ¿vale? Y esa la voy a colorear de momento, ¿no? Y ahora consideren una solución óptima. Ajá. Y supónganse que esa solución óptima no tiene a mi actividad que coloreé de rojo. Ajá. Esas azules. ¿Qué observan? Pues la primera actividad azul la puedo intercambiar por la roja, ¿no? Y eso pasa siempre. Porque como la roja es la que termina primero, ¿no? La azul pues tiene que terminar después. Eso quiere decir que la roja es compatible con todo lo que venga después. ¿Sí lo ven? Entonces, el lema es, puedo suponer que la solución óptima contiene a la actividad que termina primero. ¿Al inicio? Ajá. La que primero termina, esa puedes meterla en la solución óptima. Es como intercambiar. La puedes intercambiar. Ajá. Porque si te dan una solución, no estoy diciendo que necesariamente está ahí. Lo que estoy diciendo es que existe una solución óptima que la contiene. Porque si tú me das una solución óptima, por ejemplo azul, ¿no? Entonces yo tomo mi actividad roja, que es la que primero acaba de todas, y la intercambio por tu primer actividad azul, la cual necesariamente termina después que la mía. Y como termina después que la mía, todo lo que siga después azul es compatible con la roja. ¿Ok? Pero esa no necesariamente es óptima. Bueno, lo que digo es lo siguiente es, fíjate en la que termina primero, ¿no? Ahora suponte que te dan una solución óptima. La hipótesis es que ya te dan la solución óptima. Y esa es la que pinta en azul, ¿no? Y ahora suponte que esa solución óptima no contiene a tu actividad roja. ¿Ok? Entonces hago un intercambio la primera azul por la roja. Y obtengo un conjunto de actividades del mismo tamaño, de hecho. Porque simplemente cambié una azul por una roja. ¿Qué le estás maximizando el tiempo de las actividades? ¿No? No. El número de actividades. Estoy maximizando, el número de actividades. ¿Ok? ¿Te parece los algoritmos? Bueno, un poquito lo de coloración, ¿no? Sí, un poco, eso lo puede hacer como con coloración de lo que se llaman gráficas de intervalos. Y estamos encontrando el conjunto independiente más grande. En una gráfica de intervalos tienes intervalos en la recta real y haces dos adyacentes y se intersectan. Entonces un conjunto independiente es un conjunto máximo de ¿cómo se llama? De intervalos compatibles. Estamos buscando el conjunto independiente máximo. Que por cierto, encontrar conjuntos independientes en gráficas es un problema que no sabemos hacer en tiempo polinomial. En el caso de gráficas de intervalos sí, porque es exactamente este problema. Entonces, pues lo intercambio y obtengo una solución del mismo tamaño. Entonces eso ya nos dice, ok, perfecto, entonces
yo puedo suponer que la solución óptima contiene la actividad que ocurre primero. Pero pues eso ya me da la pauta para resolver todo el problema, porque entonces tomas la actividad que ocurre primero y quitas todas las que se intersecten con esa primera actividad y en lo que te queda tienes el mismo problema de antes. O sea, lo que resta lo tienes que hacer óptimo. Entonces puedes escoger la siguiente actividad que termina primero, que sea compatible con la roja. ¿Vale? Y eso ya nos da un algoritmo de tiempo n log n, porque sí hay que ordenar las actividades, y si nos las dan ya ordenadas por tiempo de término, pues entonces nos da un algoritmo de tiempo lineal, ¿no? Porque las ordenas por tiempo de final, escoges la primera, la que acaba primero, y luego vas comparando, y cada una la comparas para ver si se intersecta con la que ya tienes, ¿no? Y si no se intersecta, la pones, y si se intersecta, la ignoras. Y la primera que te agarras, pues es tu siguiente actividad, y así vas iterando. Pero ordenarlo por en qué momento acaba. Así es. ¿En qué momento acaban? Y las vas tomando en orden. Entonces tomas la que primero acaba y luego te vas a la siguiente que acaba. Pero puede suceder que se intersecte con la primera. Si se intersecta, la tiras a la basura, porque no es compatible. Entonces agarras la primera que sea compatible con la última que pusiste. Y otra vez te cambias a esta y sigues barriendo. ¿Ok? Y ya. Entonces lo bajas a tiempo ODN. ¿Ok? Entonces es una técnica que hay que tener en cuenta, la estrategia greedy. Ajá. Lo que tiene la estrategia greedy, lo que tienen que encontrar para hacer una estrategia greedy es algo que intuitivamente tenga sentido, o sea, que sea como, lo que me conviene en este momento es la que acaba primero, ¿no? Como muy miope al futuro, pero como optimizar localmente. Y luego demostrar que esa solución es óptima. Pero vale la pena pensarlo, porque a veces pasa que hay problemas que ojalá nos dé tiempo de verlo, que se llaman NP duros, que son problemas que no sabemos resolver en tiempo polinomial. ¿Ok? Y son importantísimos, o sea, debemos resolver esos problemas ya, pero sería un salto en civilización. O sea, muchísimos problemas de optimización se resolverían, ¿no? No sabemos hacerlo en tiempo polinomial, conjeturamos que no se pueden resolver en tiempo polinomial, pero what? Espero que siga grabando. Pero ¿qué iba a decir? Ah, sí. Pero resulta que si usan una estrategia greedy, no van a obtener la solución óptima, pero pueden obtener una solución que esté digamos, a 2 veces el óptimo. No es óptima, pero en el peor caso es solo 2 veces peor que el óptimo. Si es de minimización o si es de maximización, o es la mitad del óptimo. Entonces, no te da la solución óptima, pero esa estrategia greedy muchas veces te da una solución, entre comillas, buena, pues. Y que para muchas aplicaciones lo puedes decir, mira, óptimo, no, nadie sabe. Pero con una estrategia greedy en tiempo polinomial te puede encontrar una estrategia buena, una solución aceptable, pues. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. ¿Ok? Bueno, un ejemplo donde no sirve la estrategia greedy, que es lo que uno le gustaría hacer. Supongamos que un ladrón quiere robar un museo, ¿no? Se llama el problema de la mochila o el problema knapsack 01. Se llama 01 por lo siguiente. Entonces el ladrón llega al museo y hay objetos de valor en el museo y su mochila solo puede cargar un peso doble, ¿no? Y quiere maximizar el valor del botín. Ajá. Entonces imagínense, aquí está, podemos pensar en una estrategia greedy. ¿Qué es lo que se les ocurre como estrategia greedy? Pues porque también quieres maximizar el botín. O sea, quieres llevarte La que vale más. la que vale más, pero que pese menos, ¿no? O sea, que la relación precio-peso sea la más grande posible. La que me dé más ganancia al menor peso, ¿no? Entonces, imagínense que estos son los objetos de valor. La roja pesa 10 kilos, pero cuesta $60, ¿no? La verde 20, pero cuesta 100, y la azul 30, pero cuesta 120. Y mi mochila tiene capacidad de 50. Entonces, las relaciones son como sigue, o sea, es
La primera tiene una razón de 6, me conviene, es la que más me da el menor peso, ¿no? La que sigue tiene una razón de 5. Y la última tiene una razón de 4. Pues una estrategia gris dice, no, pues llévate la que te da más al menor peso, o sea, llévate la roja, ¿no? Pero si me llevo la roja, pues entonces o me llevo la azul o me llevo la verde. Bueno, y la estrategia gris dice, llévate la verde, ¿no? Y ya, o sea, ya no puedo hacer nada más. Pues me llevo la roja y la verde y mi botín va a ser de 160, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si te llevas la azul y la verde? Pues entonces tu botín es de 220, ¿ok? Aquí la razón por la que no funciona la estrategia greedy es que el hueco que te queda puede ser, o sea, como que aquí nos queda un huequito, ¿vale? Y en el caso cuando acordamos 20 y 30 lo llenamos por completo. ¿Ah? Entonces esa fue la razón por la que la estrategia greedy no funciona para ese problema. Este problema, de hecho, en el caso general, SNP duro, no lo sabemos resolver en tiempo polinomial. Pueden montar una estrategia, ¿cómo se llama? Pueden montar una estrategia de programación dinámica y resolverlo en tiempo n por W, donde W es el peso de la mochila. Pero el problema es que ese W ya en términos de algoritmos, pues puede ser exponencial porque lo puedes dar. Es como ordenar del 1 al n, pues o sea, los números del 1 al m, pero la m puede ser exponencial. Si ya sabemos que si la m es lineal, podemos usar counting sort y ordenar en tiempo lineal. Si la w es polinomial, se puede resolver en tiempo polinomial con un algoritmo de programación dinámica, porque la estrategia es la misma. O sea, una vez que escoges uno, pues entonces tienes un subproblema, ¿no? Porque entonces tienes que llenar la mochila que te queda de manera óptima con lo que te queda. Puedes montar ahí una estrategia, pero bueno, en general es un problema difícil, pero es para mostrar que la estrategia greedy no sirve. Sin embargo, el problema fraccional, y por eso lo llamábamos 0,1, el problema fraccional sí se puede resolver. ¿Qué quiere decir el problema fraccional? Imagínense que ahora van a robar especies. Pues de especies sí puedes llevar lo que tú quieras, ¿no? Pero no tienes que llevar toda la caja, puedes decir, no, pues me echo una fracción de 1 kilo, y de aquí 1/4. Ahí la estrategia sí sirve, y la estrategia greedy es, tómate la que te dé el mayor valor al menor peso, y vas llenando tu mochila. O sea, te acabas el oro, pues te vas con la plata. Y te vas con el cobre, a lo mejor no te llevas todo el cobre, pero lo llenas, tu mochila sale a tope. Y ahí la estrategia greedy sí sirve. Hubiera sido lo equivalente que en el caso anterior yo hubiera tomado, perfecto, pues toma la roja, toma la verde y toma lo que pueda, toma 10 del azul para llenar la 20 del azul, para llenar la mochila a tope. Esa hubiera sido la solución óptima. ¿Ok? Entonces, bueno. Ese es un problema una aplicación interesante de la estrategia greedy, que son los códigos de Hoffman. Hay toda una parte de computación importantísima que se llama teoría de códigos y que es fundamental en las comunicaciones hoy en día, en caso de lo que es computación, que es cómo guardas y representas la información. Ajá. Es que aquí tal vez hay un gap generacional, pero ¿sí saben lo que son los MP3? ¿No? Ajá. ¿Y por qué son importantes? No. Es que en la prehistoria, cuando salieron los CDs, el formato de CD era WAV, pero un CD pesa como 600 megabytes. En esa época, oír música por streaming era impensable porque, o sea, bajar 600 megabytes era una cantidad bestial. Te tardaba días en bajar un CD. Entonces, lo que observaron fue que tú podías comprimir la información. O sea, el oído humano no alcanza a oír todos los detalles de la información que hay en un CD. Entonces, tú extraes como una parte representativa que al oído humano le suena casi igual y bajas el tamaño a la décima o tanto como quieras, solo que se va perdiendo calidad. Y gracias a los MP3 fue que la gente empezó a bajar música y empezó a coleccionar música. Aún así no se podía hacer streaming,
porque te tardaba, ya no te tardaba días, pero te tardaba, no sé, media hora en bajar una canción. Y la gente tenía sus colecciones de su música. Pero ya podía. Todavía no hace Spotify, porque tú puedes decirle a Spotify, bájamelo en baja calidad para que tus datos no se acaben. Así es, exacto. Exacto. Sí, de hecho es muy interesante porque es la tecnología que en algún momento fue revolucionaria, se queda ahí, y luego es como, bueno, ya quién le importa porque ya tengo un ancho de banda enorme, ¿no? O sea, ya podría oír CDs en tiempo real, pero luego hay otras restricciones como los celulares requirieron muchas de esas cosas. Claro, porque en datos sí te importa cuánto, o sea, no es tanto cuánto se tarda, es que te vas a acabar los datos. Ajá. Y entonces, ese es un ejemplo, el de código, donde tú comprimes información. Ajá. Los códigos también sirven para hacer detección de errores. Es que es chistoso cómo va pasando el tiempo y estoy pago todavía, pero sí el gap generacional de horrible manera. Entonces, ustedes nunca tuvieron cablevisión en los 80s y que cuando llovía se veía mal. Claro. Eso ya no pasa. No, pero con las antenas también, si quieres Skype también. Ajá. Pero bueno, con Skype pasaba algo, empezó a pasar algo chistoso, se ve súper bien hasta que se ve horrible. Porque los códigos de detección de errores va el string de bits, y cuando hay un error, lo que sucede es que un bit se cambia, o sea, un 0 que se cambia por un 1, o un 1 se cambia por un 0. Una manera de tener un código de detección de errores es, tú, en vez de representar ceros y unos, ¿no? El 0 lo voy a representar, digamos, con el 000, ¿no? Con 3 ceros. Y el 1 lo voy a representar con 3 unos. Entonces, si hay un cambio, es como si me movieran mi 00 a un vecino. Entonces yo simplemente del otro lado digo, no, esto seguramente no es o sea, eso no tiene sentido, reemplázalo por el más cercano. Como particionar tu espacio de posibles palabras en puntos que van a ser los códigos que vas a mandar, y cuando uno se salga, lo tomas al vecino más cercano. Entonces eso te da una corrección de error, o sea, puede soportar hasta cierto número de errores y no hay pérdida de información, porque lo regresa. El costo es que tienes que mandar más información. Entonces, de alguna manera, tú haces hay un trade-off entre la calidad del canal y la velocidad de la información y la fidelidad. Entonces, tú puedes decir, pues aunque el canal sea muy, muy, muy ruidoso, pues haces un código enorme, pero del otro lado repara los errores que tú necesitas. Ajá. Pero es todo un ejemplo de códigos. O sea, hay N, pues. Eso es también lo que pasó cuando se hizo el cambio de analógico a digital en las teles. Sí, sí, totalmente. Y por eso mejoró mucho la calidad. Porque cuando es analógico, todas las variaciones en la onda se van a la tele. Y cuando es digital, exacto, es mejor ejemplo es el de analógico a digital. Y ahora la tele se ve perfecta hasta que de repente falla porque ya sale del rango de que puede reparar el error. Todo eso es teoría de códigos. Ajá. ¿Qué me les iba a decir de eso? Bueno, y hay algo también el que es compresión de texto, ¿no? Que es tal vez el caso más sencillo, como zip, como unzip, como gzip, perdón, ¿no? Y los códigos de Hoffman se usan para comprimir texto. Entonces, en un ejemplito más sencillo, imagínense que tenemos un texto, ¿no? Que solo tiene 6 caracteres, o sea, solo hay 6 letras en el texto. Y usamos 3 bits para representar cada uno de esos 6 caracteres. Pero imagínense que mi texto tiene 100,000 caracteres. Entonces voy a usar 300,000 bits, ¿no? 3 bits por carácter. Pero, ¿qué pasa si ahora lo hago de manera distinta? Voy a usar un número distinto de bits para cada carácter. ¿Ok? Con la regla de que ningún código para cada carácter sea sufijo del otro. Es decir, por ejemplo, para codificar la A en un código variable, que es un código de Hoffman, voy a usar el 0. Pero ninguna de las otras cadenas que voy a usar va a empezar en 0.
porque eso me va a permitir leer mi código de manera lineal, no va a haber ambigüedad. Ajá. Por ejemplo, el B lo voy a representar con el 101, ¿sale? Si se fijan, el 101 no aparece como sufijo de ninguna de las siguientes. Aquí tengo el 100, que no empieza con 101, el 111, que tampoco es 101, el 1101, que tampoco contiene el 1 como sufijo. Lo puede tener al final, pero no como sufijo. Eso hace que con el string de bits yo los voy leyendo y digo, esta es la C, ¿ok? No tienes que leerlo todo. Pues tú vas leyendo hasta que encuentras cuál es el carácter que representa y ya sabes que ese es el carácter que representa. Si yo lo hago así, ¿no? Y hago las cuentas, pues estoy usando un bit para la A, 3 bits para la C, y etcétera. Y arriba puse las frecuencias en miles. Entonces, supónganse que la A, que es la que más aparece, pues aparece 45,000 veces, la B aparece 13,000 veces, y la C aparece 12,000 veces, y así, ¿no? Entonces yo tomo y ese sí se usa el código Hoffman. Tomo mis caracteres, hago una tabla de frecuencias y entonces lo codifico de esta manera. Pues bueno, o sea, con una estrategia de código variable. La idea, pues, ¿cuál va a ser? Que los que aparecen más ocupen códigos más pequeños y los que aparecen menos, pues no importa que ocupen. De hecho, estoy ocupando en algunos códigos de 4, más de 3, pero no importa porque esos aparecen poquito. Y cuando tú haces las cuentas, pues entonces te quedan 224,000 bits y lo bajamos de 300,000 bits. ¿Ok? Entonces, bueno, se usan para comprimir información y se pueden representar con un árbol binario etiquetado. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues monto un arbolito binario, donde cada lista tiene un 0 y un 1. O sea, el hijo izquierdo es 0, el hijo derecho es 1. Y mis caracteres los pongo como hojas de mi árbol binario. ¿Ok? Y entonces, si tú quieres saber cuál es el código que le corresponde por ejemplo, este árbol binario de acá es el que representa el código donde todos tienen 3 caracteres. Entonces, a la A le toca el 00. Nada más tienes que seguir ¿cómo se llama? El caminito en el árbol. Esto ignórenlo. Estas de momento ignórenlos. No, es que vienen saqué del Cormen las imágenes. El 100, de momento ignórenlo. Lo importante nada más es las aristas etiquetadas con 0 y 1. Y que los caracteres están en las hojas. Si tú quieres saber cuáles le toca el código de la E, pues vas 100, es el 100. Como 0 menor. ¿Cómo? Es como los números de 100. Sí, a la izquierda siempre va el 0 y a la derecha el 1. Y las hojas son los caracteres y tú nada más vas siguiendo las trayectorias. Y eso ya, o sea, tú podrías con eso recuperar el código porque lo que haces es conforme va llegando los caracteres, los bits, pues vas siguiendo el camino en el árbol, llegas a una hoja y dices, este es el carácter. Y vas con el siguiente y vas siguiendo el arbolito y este es el carácter. ¿Ok? A la derecha puse el árbol de Hoffman, pero del código que presentamos de tamaño variable. Si se fijan aquí la A, pues simplemente es el 0 y es la A, ¿no? Por ejemplo, la E tiene un código mucho más grande porque es 1101. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí es como sigo el camino y obtengo mi código. Pero la ubicación es o sea, como que yo tengo que fijarme en la ubicación de las hojas. Ajá. Que las que tengan como mayor profundidad va a ser las que tengan menores apariciones. Exacto. Mejor dicho, es las que me gustaría que tuvieran menos apariciones, porque las que tengan más profundidad son las que ocupan más bits. Y justo esa es la estrategia greedy. Es las de menor frecuencia, ponlas hasta abajo. ¿Ok? Es como si usáramos, o sea, como mandar hasta el final muchas palabras con W. Exacto. Con todo así. Si las cosas que aparezcan menos, no importa que te tardes más en buscarlas, porque ocurren poco. Ajá. Y las que ocurren mucho, quiero que estén luego ahí. Ajá.
Entonces, la estrategia greedy es poner hasta abajo las que ocurren menos. ¿Ok? Y el truco para hacer esto es que lo que vamos a hacer es vamos a tomar los dos caracteres que ocurren menos y eso los vamos a hacer hijos de un mismo nodo. ¿Ok? Y ese nuevo nodo lo vamos a ver como un nuevo carácter, cuya frecuencia es la suma de los dos anteriores. Y es por eso que tengo acá estos números de aquí. Este 58 es la suma de 45 y 13. Este 28 es la suma de 12 y 16. ¿Ok? Entonces, es muy sencillo. Si el algoritmo empiezo con mis caracteres, los ordeno de menor a mayor frecuencia, los primeros dos los uno en un nodo, ¿no? Y a ese nodo le pongo como frecuencia la suma de las dos frecuencias de las dos hojas. ¿Ok? Y vuelvo a ordenar. ¿Ok? Ahora ya ya es como un carácter de 14. Los dos más chiquitos son 12 y 13. ¿Ok? Entonces ahora estos dos los pego en un nuevo nodo. Y siempre tengo que mantener ordenado, ¿no? Y otra vez tomo estos dos y hago un nuevo, ¿no? Y otra vez, si quieren, ordeno y hago uno nuevo y así. ¿Ok? ¿Eh? Otra vez. Porque Vamos desde cero. Ahí. Ahí. No, la otra. Ok. La de 12 más ¿Por 13. qué lo pegamos al anterior? Porque Ah. porque no es un árbol completo, sino que lo pegamos como la hoja al otro árbol. Ya. Por ejemplo, aquí tengo que ordenar, ¿no? Sí. Me queda 14, pero se me metió en medio el 16. O sea, porque el 16 pues, tiene menor frecuencia que el 25. Ya. Y ese lo tengo que pegar con el 14. Ya. Entonces meto un nuevo nodo, cuyo hijo izquierdo es el 14 y su hijo derecho es el 16, y que tiene frecuencia 30. Y otra vez vuelvo a ordenar. Y ahora tengo que juntar el 25 con el 30. Entonces meto un nuevo nodo de frecuencia 55, cuyo hijo izquierdo es el 25 y el hijo derecho es el 30. Y vuelvo a ordenar, ¿no? Y finalmente ya tengo mi árbol de Hoffman. El volver a ordenar es simplemente pedagógico. Ustedes ya deberían de saber que lo que estoy haciendo es extrayendo los dos mínimos. ¿Y qué uso para eso? Pues un min heap, como el de heap sort. Entonces, ¿se acuerdan de heap sort? ¿No? Entonces lo único que tengo que hacer es, tengo mi heap, extraigo un mínimo, extraigo otro mínimo, ¿no? Hago un nuevo nodo y lo vuelvo a meter a mi heap. Y lo bueno de un min heap es que esas operaciones me toman tiempo logarítmico. Entonces, de hecho, no ordeno, monto un heap y lo voy usando. Entonces, en tiempo, ¿cuánto? Pues en el log n armo ¿cómo se llama? Armo mi árbol de Hoffman. ¿Ok? Si lo puse por ahí, bueno. ¿Ok? Ahora, ¿por qué funciona esta estrategia greedy? Supónganse que T es un árbol óptimo, ¿no? Y sean hay de dos hermanos a profundidad máxima. Entonces me fijo en los dos vértices a profundidad máxima y supónganse que tiene su hermanito ahí, ¿no? Sean X y Y los caracteres de menor frecuencia. Entonces voy a hacer un reemplazo de pasar X a donde está A y Y a donde está B. Porque esa es justo la estrategia que sigo para hacer el de Hoffman. Los dos de menor frecuencia son los de mayor profundidad. Ok, esto lo hago en dos pasos. Primero supongo que X y Y son los de menor frecuencia, que la frecuencia de X es menor a la de Y, que A y B son los de menor frecuencia y que la frecuencia de Y es menor a la de B. ¿Ok? Y mi primer cambio es simplemente cambiar A por X y luego cambio B por Y. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué pasa con el primer cambio, el de A por X. Entonces, sea B el número de bits que ocupa, ¿no? Ese arbolito, ya que codificas todo el texto. Y pues, ¿cuánto va a ser? ¿Cuántos bits ocupas? Pues es la frecuencia del carácter C por la profundidad en el árbol del carácter C, ¿no?
O sea, justo lo que decíamos, que la profundidad es el número de bits que usas para representarlo. Sí. Entonces, el número de veces que aparece por la profundidad, ese es el cuánto te vas a gastar en representar ese carácter. Y luego suma sobre todos los caracteres. ¿Ok? Entonces, de un lado tengo la suma del árbol T y del otro lado tengo la suma del árbol T'. Pero eso es igual en todos los términos, salvo en A y X. Porque ahorita estoy considerando nada más el primer cambio, la por X. En todos los demás es igual. ¿Vale? De los únicos términos que sobreviven a esa resta, pues es la frecuencia de X por la profundidad en T de X, más la frecuencia de A por la profundidad del árbol en A, menos la frecuencia de X por la profundidad en T' de X, menos la frecuencia de A por la profundidad de A en T', ¿no? Pero luego hay que observar que la profundidad de X en T', pues es la profundidad de A en T, porque los intercambié. Y de la misma manera, la profundidad de A en T', pues es la profundidad de X en T. Entonces reemplazo y luego agrupo y me queda que es A menos la frecuencia de A menos la frecuencia de X por la profundidad de A menos la profundidad de T. Y eso termina la prueba, porque la frecuencia de A es mayor o igual a la de X y la profundidad de A es mayor o igual a la de T, porque justo escogí A como los de profundidad máxima. Entonces es mayor o igual a 0, de donde se deduce que T' tiene un número de bits menor o igual a T. Y por el mismo argumento tienes que T' también. Y si haces todas esas operaciones, terminas con que los de mínima frecuencia están hasta abajo. O sea, en efecto, nuestra estrategia greedy funciona. ¿Ok? Y bueno, y eso es por hoy. Hay otro ejemplo del Cormen sobre cacheo, pero son las mismas ideas, pero échenle un ojo. Cacheo es lo que ya les había dicho, ¿no? Que el procesador tiene su propia memoria, el caché, ajá. Y de hecho, conforme va trabajando un programa, ¿no? O sea, tú cuando haces, pides una variable o un arreglo, lo que estás viendo es una localidad de memoria de la RAM. Pero lo que hace el procesador es que tiene una copia interna chiquita. Entonces primero la busca ahí, si no está, entonces se llama un caché miss. Y si sí está, se la da luego al procesador. Entonces, cómo haces ese cacheo es estrategia para minimizar el número de misses, o sea, para que la mayoría del tiempo lo tengas ahí cerca. Y tiene una estrategia greedy de cómo hacerlo, pero si ya supieras en el futuro cuáles las solicitudes que vas a tener de qué localidades de memoria. En la práctica no lo puedes saber porque pues eso depende de la ejecución del programa y nadie sabe qué va a ser un programa, ¿no? Pero pues es un ejemplo, pero en ciertas circunstancias sí puede valer la pena. Pero bueno, viene ahí un ejemplo, pero eso ya no le vi mucho sentido porque eran las mismas ideas. Y con eso acabo por hoy.